bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Espero que estés pasando un día bendecido. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Hemos venido estudiando los viernes esta carta. Continuaremos con la segunda cuando terminemos esta. Ha sido de gran bendición para nosotros poder acercarnos a la palabra y detenernos poco a poco en aquellos versos que a veces son difíciles de comprender. Estamos tratando de dar una explicación sencilla. Queremos ser una herramienta nada más para tu crecimiento y para que puedas adquirir un poco más de conocimiento. Así que mi hermano, dale un like al video. Es el momento de compartirlo con tus amistades, con los hermanos en la congregación, con tus familiares, aquellos que tú creas que les gustaría crecer en su conocimiento de esta verdad. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, siempre, y la libertad que nos das de acercarnos a tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos has limpiado de nuestros pecados. Nos has prometido vida eterna. Y confiamos, Señor, de que guardas nuestra salvación en ti. Ayúdanos a comprender y danos el valor para obedecer todo aquello que aprendamos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Primera de Corintios, capítulo 15. Recuerda, estamos acá los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos a las 2 de la tarde. Así que tienes para poder aprender, conocer. Los domingos estamos pasando acá nuestro servicio dominical. Así que si quieres ser parte también de eso y vives en el área, nos encantaría conocerte, que nos puedas visitar. Muy bien, capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Estaremos leyendo del verso 1 al 34 con la ayuda de Dios. Aquí Pablo está tocando el tema de la resurrección, ¿no? Algunos malos entendidos en cuanto a la resurrección que tenían los corintios. Al parecer, una de las ideas, al parecer, entre las cosas que se escuchaban entre los corintios en cuanto a la resurrección, era de que Jesucristo no resucitó porque no había venido en un cuerpo físico, sino que era algo con apariencia de físico, ¿no? Esa era una de las ideas que se regaba. Más que todo es parte de la mentalidad griega que estaba entrando a las iglesias. Cristianos griegos se hicieron cristianos, pero no dejaron en totalidad sus ideas. Las ideas se van a ir cambiando a través del estudio de la palabra de Dios. Lo que Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, ¿no? Que cambiemos nuestra forma de pensar. El hecho de que tú el hecho de que tú seas salvo, mi hermano, no quiere decir que tu forma de pensar se cambió automáticamente, ¿no? Ahora hay un proceso de santificación y ahora tenemos que hacerlo a través del estudio de la palabra de Dios. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Así que muchos de estos traen sus ideas griegas también, ¿no? Otra de las ideas es de que Jesucristo no resucitó. Fueron mentiras, no resucitó. Así que esas son las ideas que Pablo está refutando aquí en este capítulo 15. Y también los beneficios y cómo eso se relaciona con el creyente. ¿Qué relación hay entre la resurrección de Jesucristo y el creyente, ¿no? ¿Qué pasaría con el creyente si cree o no cree en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habría algún efecto o no habría algún efecto? Bueno, son los temas que Pablo está tocando en esta carta a los Corintios, y precisamente en este capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces Pablo tira su primer punto aquí. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo dice, este mensaje es algo que ustedes ya saben, esto ya se los di yo. Recuerda que Pablo es el que funda esta iglesia, ¿no? Él va, predica y se comienza a juntar la gente, ¿no? Este mensaje que Pablo les llevó es un mensaje que ellos recibieron
¿no? Y tú sabes que la expresión acá recibir en la escritura, pues está hablando de algo que ellos creyeron, ¿no? De lo que fueron convencidos. Y a la misma vez, una de las características del creyente verdadero es de que persevera. No es aquel que cree por un tiempo y de ahí ya no cree. No, el perseverar es uno de los frutos, es una de las evidencias que tiene el cristiano. Tú recordarás a Jesucristo cuando cuenta la parábola del sembrador. Hubo una semilla que cayó entre las piedras y una semilla que cayó entre los espinos. Bueno, la plantita creció a causa de las piedras, no expandió su raíz, entonces murió. Y a causa de los espinos, pues se ahogó y no pudo crecer la plantita, ¿no? Entonces, pero al fin de cuentas, esa planta apareció, pero no perseveró, no se mantuvo, no llegó hasta el punto de producir los frutos, ¿no? Entonces, eso es a lo que Pablo apunta aquí. No solamente es creer, confiar, estar seguro, sino que también perseverar en esa verdad. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta de que esta iglesia no está perseverando en parte de la enseñanza, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de la resurrección de aquellos que somos salvos. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí viene una tremenda afirmación que es necesaria para la iglesia de hoy. Hay que retener la palabra, hay que mantener, hay que ser perseverantes. Si no, bueno, fue por gusto entonces el haber creído. Si no se persevera, fue un momento de emoción, fue algo sin sentido y no tiene ningún efecto en la persona. Así que es necesario perseverar y retener para que nuestro cristianismo no haya sido, o nuestro creer no haya sido en vano, ¿no? Verso 3, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Viene la predicación. Esto es lo que yo les he enseñado a ustedes. Esta sección que estamos leyendo el día de hoy, del 1 al 11, Pablo está reafirmando la resurrección corporal, física de nuestro Señor Jesucristo. Y del verso 12 al 34 están las consecuencias de creer o de no creer en este hecho, ¿no? Así que eso es lo que estamos leyendo acá. Verso 3 al 8 hay una especie de confesión o de credo, si pudiéramos decir, que el creyente de aquel entonces sabía. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Pablo dice, yo lo que les enseñé no es algo que yo me inventé, es algo que a mí me enseñaron también. No, déjale, le voy a quitar volumen a este celular porque ya se me había olvidado quitarle volumen. Muy bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces viene el primer punto que Pablo les recuerda a los corintios. Esto es lo que ustedes creyeron y en esto es en lo que ustedes deben perseverar. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces Pablo está diciendo algo bien interesante. Los acontecimientos que se dieron fueron acontecimientos que ya habían sido enseñados en el pasado, ya habían sido revelados a través de los profetas, ¿no? Recordarás Isaías 53 hablando de estas cosas. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Una tremenda, a veces nuestras lecturas rápidas no nos permiten reflexionar en cada una de las palabras que los escritores dieron. Recuerda que esta es la inspiración del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está moviendo a estas personas a escribir. Eso quiere decir que debe haber un esfuerzo, debe haber una importancia que el creyente debe darle a la escritura. Porque esto no es algo que simplemente alguien se sentó a pensar y escribió. No, está la mano del Espíritu de Dios envuelta en esto, con la intención de que tú y yo lo conozcamos. Cristo murió por nuestros pecados. Primera afirmación, Él murió. No simplemente parecía que estaba muerto, sino que realmente murió. ¿Okay? Y hubo una razón.
nuestros pecados. La razón era que nosotros somos pecadores, incapaces de nosotros poder encontrar la salvación para nuestras vidas por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia creatividad, por nuestra propia sabiduría. Incapaces. Fue necesario entonces de que alguien ocupara el espacio que nos correspondía a nosotros en esa cruz. Y dice Pablo que todo esto fue conforme a las Escrituras, ¿no? O sea que esto no fue algo espontáneo en el camino. No, esto es algo planeado y preparado desde la eternidad. Y Dios lo había revelado. Esto no era algo totalmente nuevo. Esto es algo que la gente ya debía haber sabido, al menos en aquel entonces, al tener ya la Escritura. Verso 4 dice: fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces viene otra afirmación: sepultado. O sea, ¿qué quiere decir? Que murió realmente. No parecía que muriera. Y ahí está refutando la idea de aquellos que creían de que no había venido Jesucristo en una presencia física, sino que simplemente era una apariencia de ser humano. No, Él murió y Él fue sepultado. O sea, casos claves, y para eso nos va a mostrar Pablo una serie de testigos después, ¿no? ¿Y qué más pasó? Bueno, resucitó el tercer día. Tú sabrás que nuestro Señor no permaneció en la tumba, se levantó, salió de ahí. Y hubieron testigos. Nuestro Señor tuvo 10 apariciones en un promedio de 40 días después de su muerte. Entonces hubo multitud de gente que fue testigos visibles, fueron de primera mano de estos eventos. Versos, y acá dice otra vez, ¿no?, que esto fue conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que la Escritura, el Antiguo Testamento, anunciaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. También anunciaba que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día, y también era anunciado por las Escrituras, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que Jesucristo en una ocasión se le acerca a uno de los principales de noche? Se le acerca, quizá no por miedo, sino porque es el momento en que Jesucristo no tiene tanta gente alrededor y pudiera responder algunas preguntas. Y viene esta cuestión en cuanto a la vida eterna, a la eternidad, a la salvación. Y Jesucristo le dice: bueno, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y él dice: ¿y cómo voy a nacer yo de nuevo? ¿Me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? Pero Jesucristo le dijo: mira, si tú eres maestro de la ley, tú deberías saber esto, porque esto ya está anunciado en la Escritura, ¿no? O sea que el Antiguo Testamento hace referencia a estos hechos que se vivieron, que el día de hoy estamos viviendo también. Verso 5 dice que apareció a Cefas, dice, y después a los 12. Ahí tenemos ya parte de los testigos. Después apareció a más de 500 a la vez. Aquí tenemos más testigos. No solamente pudiera ser de que los 12, los apóstoles, ¿no?, pudieran inventar esta mentira de que Jesucristo resucitó, y pues entonces sería muy fácil hacer una invención así entre 12, tratando de engañar a la gente. Bueno, hay más de 500 testigos oculares de este evento. Se le apareció a los 12, pero también se le apareció a más de 500 a la vez. Y no solo eso, sino que Pablo dice: de estos muchos viven todavía. O sea que todavía en el tiempo que Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, todavía vivían personas, testigos oculares de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Podían ellos ir y corroborar entonces con aquellos testigos oculares. No había forma de poder decir que esto era un engaño. Dice: unos todavía viven, pero otros ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿no? Pablo aquí no nos da un orden exacto de cómo sucedieron cada uno de los casos. Nos está dando referencias a los testigos oculares, ¿no? Dice: y al último de todos, como a un abortivo, ¿no?
Y esta expresión abortivo, lo que quiere decir es alguien que nació fuera de tiempo, ¿no? Al parecer aquí está apuntando a él mismo, ¿no? Dice, me apareció a mí. Recordarás que el Señor Jesucristo le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Él iba con la intención de continuar la destrucción de la iglesia. Él estaba apoyando la idea de matar a los cristianos, los estaba encarcelando, los estaba arrastrando, los estaba llevando a los jueces, a los alguaciles, lo estaba llevando a los verdugos, y ahí estaban muriendo los cristianos. Bueno, Pablo era parte de ese movimiento, ¿no? Pues en el camino a Damasco, tú sabrás de que el Señor Jesucristo se le aparece, ¿no? Una luz resplandeciente del cielo que lo deja ciego. Cayeron al suelo él y los que iban con él. Hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque él sabe, es una voz que viene del cielo, es una luz que viene del cielo, esto viene de Dios. ¿Quién eres entonces tú, Señor? La pregunta de Pablo, ¿no? Y él le dice, bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no? ¿Estás persiguiendo a la iglesia o me estás persiguiendo a mí? Pablo ahí en ese momento queda ciego. Bueno, es ahí a ese momento al que él está refiriéndose. Se me apareció a mí al último. Ya el Cristo resucitado se me apareció a mí. Y esto es importante porque él está diciendo, y el último de todos. El último de todos. Esta es una afirmación tremenda, mi hermano, porque este último de todos aplica al último de todos los apóstoles, porque viene con el contexto, después a todos los apóstoles, y al último de todos. ¿De quiénes todos? De todos los apóstoles, se me apareció a mí. Entonces, esta es otra base por la cual nosotros no creemos de que hayan apóstoles el día de hoy. Pablo está afirmando que él fue el último de los apóstoles. ¿Ok? Y dice que él fue como un abortivo. Y en la expresión abortivo decíamos de que era alguien que nació fuera de tiempo. A lo que posiblemente Pablo se está refiriendo es de que a Pablo se le aparece Jesucristo y después lo nombra apóstol para los gentiles. Bueno, los otros diríamos que eran los apóstoles, en este caso Pedro, y los otros quizá apóstoles para los judíos, si pudiéramos hacer esta aclaración para beneficio de nuestro entendimiento. Bueno, aquí ellos pasaron un aproximado de 3 años y medio con Jesucristo, ¿no? Y entonces Pablo no pasó todo ese tiempo en el momento de ser nombrado apóstol para los gentiles. Después, en su explicación, Pablo nos muestra de que el Señor Jesucristo fue el que le estuvo instruyendo a él directamente y le estuvo enseñando el evangelio, explicándole, aclarándole, qué sé yo. A lo que voy es de que no fue el mismo tiempo que pasó Pablo en comparación a Pedro y a los otros en relación con Jesucristo para tener el llamado de apóstol. Este fue como algo más rápido. Entonces a eso posiblemente se está refiriendo en cuanto a como un abortivo. Alguien que no tuvo el tiempo suficiente de gestación, por decirlo así, y nació, ¿no? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y entonces aquí hace esta afirmación Pablo, ¿no? Yo entre los apóstoles soy el más pequeño. Ya nos dijo que era el último, ¿no? O sea, de que estas afirmaciones, mi hermano, es necesario que tú y yo las podamos tener claras. Son afirmaciones de la escritura. Entonces esta idea de los nuevos apóstoles acá que están apareciendo y profetas, bueno, es necesario que vayamos a la escritura a ver qué es lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios tiene respuesta para esto, ¿no? Y dice él, haciendo esta afirmación también, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia, yo mataba a los cristianos, ¿no? Ese es un algo que Pablo todavía trae en su mente y en su corazón. Cosas de su pasado con las que él tiene que lidiar todavía. No creas de que limpio en totalidad, la conciencia quizá no estaría tranquila. Sabiendo de que Dios perdona, sí. Pero muchas veces la sombra de nuestro pasado nos persigue y no nos deja en paz. Bueno, él está haciendo memoria de eso.
y entre sus palabras podemos ver su sentimiento, porque él dice, yo no soy digno de ser llamado. Yo para esta fecha, dice Pablo, que estoy escribiendo esta carta, yo no me considero digno de ser parte de este grupo donde Cristo me metió, porque Cristo le llamó a ser apóstol. Dice la razón, persiguió a la iglesia. Lo que te digo, a veces nuestros fantasmas del pasado nos persiguen pero a Pablo no lo detuvieron. Pablo continuó avanzando. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y viene acá esta bonita afirmación. Este es asunto de Dios. Digno de ser parte del grupo, yo no soy digno. Yo soy el más pequeño. Yo no sé por qué esto sucedió. Ni siquiera me veo a mí mismo digno. Pero esto fue por obra de la gracia de Dios. Y gracia es aquel regalo no merecido, de la forma común que tenemos de entender esta palabra, ¿no? Entonces, esto yo no me lo merecía, pero se me dio de parte de Dios. Y por eso soy lo que soy, ¿qué? El apóstol, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, no fue un desperdicio, esto no merecido. No fue un desperdicio porque ha trabajado más que los otros, dice Pablo. De ahí hace una afirmación, bueno, no fui yo el que trabajó mucho, sino la gracia de Dios conmigo. Como que por un momento dijo, espera, te estás elevando mucho, porque esta es la obra de Dios en ti, ¿no? Dice, yo he trabajado más que todos ellos. Bueno, no yo. La gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, no importa quién lo haga, dice Pablo, si predicamos, así predicamos y así habéis creído. Dice, al fin de cuentas no importa quién predicó. Lo que importa es de que tú escuchaste el mensaje, Iglesia de los Corintios, y tú has creído el mensaje. Recuerda que Él les está llamando la atención. ¿Qué pasa con ustedes en cuanto a la resurrección? Porque ya no están creyendo el mensaje. Porque están despegándose de la fe inicial. Porque ustedes iniciaron bien y ahora están aceptando otras ideas contrarias, ¿no? Ustedes han recibido el mensaje y es el mismo mensaje, dice Pablo, que estoy trayendo yo y el mismo mensaje que están trayendo los otros apóstoles. O sea, no hay variación en el mensaje. Así que es un momento de detenerse, meditar, reflexionar y tomar acción en base a la verdad, lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Y así para nosotros, mis hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos a filosofar en nuestra vida y comenzamos a despegarnos de la verdad que se nos ha enseñado, la verdad con la que nos han instruido, ¿no? Así que es necesario que nosotros regresemos a los principios básicos de nuestra fe. Amén. Ok, pues continuamos aquí. Verso 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí podemos ver una de las ideas que está metiéndose en la iglesia de los Corintios, ¿no? ¿Cuál es una de esas cosas? Bueno, si yo he predicado y los otros han predicado, y en esta predicación en la que ustedes creyeron, dice Pablo, y muchos de ustedes están perseverando en esto, ¿cómo es posible de que dentro de ustedes, dentro de sus filas, deja ver qué pasó aquí, aquí está, ¿cómo es posible, es que toqué acá un botón, cómo es posible que dentro de sus filas hayan algunos que están diciendo que no hay resurrección de muertos? ¿En qué momento estas ideas comenzaron a entrar a la iglesia? Dice Pablo. Y entonces dice el verso 13, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Entonces es muy probable de que a la resurrección que ellos están hablando sea la resurrección de todos los que han muerto. Quizá la enseñanza es, no, ya el que se murió, ya no va a resucitar, ¿no? Una de las ideas posibles también que estaba metida en la iglesia de los Corintios es de que esta transformación que hace Dios a través del Espíritu Santo en el nuevo creyente es lo que algunos estuvieran interpretando como que, esta es la resurrección que se nos está anunciando
esta transformación que estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo. Esa posiblemente era otra de las ideas que estaba metida ahí. Pero Pablo no, él está claro, está hablando y él da bases claras en cuanto a Jesucristo. Murió y fue sepultado. No se trata de algo simbólico o algo interno, sino algo real. Dice el verso 13, si no hay resurrección, si los muertos no van a resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. Y entonces vienen aquí las consecuencias de creer o no creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana. La predicación no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se está predicando a un Cristo que resucitó y se está predicando a una eternidad a la que nosotros iremos ya con un cuerpo resucitado y transformado, ¿no? Entonces todo el mensaje de la predicación estaría echado a la basura si Cristo se hubiera quedado en la tumba, nunca hubiera salido de la tumba, ¿no? Vana es entonces nuestra predicación. Esta palabra vana lo que quiere decir sin sentido, sin valor, no tiene ningún valor, ¿no? Y no solo eso, sino que también la fe sería vana, sin sentido, sin porqué, ¿no? Y entonces a los que anuncian esta verdad serían falsos testigos de Dios. Serían mentirosos, ¿no? Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces aquí está Pablo anunciando los problemas con que se enfrenta el creyente que no cree en la resurrección de Jesucristo. Y una es, la predicación no tiene sentido, la fe no tiene sentido y el hablar, testificar de Dios, pues tampoco tiene sentido, porque el anuncio es de que Dios resucitó a Cristo. Esos son los problemas que enfrenta la idea de que Cristo no ha resucitado. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo que nos había dicho aquí. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, esto quiere decir que aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, y esto es importante, porque Cristo muere para que nuestros pecados sean perdonados. Él es el sacrificio expiatorio, el que detiene la ira de Dios para con los pecadores. ¿Okay? ¿Cómo sabemos de que a Dios le fue agradable el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo sabemos de que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para el perdón de los pecados? ¿No? Porque Él pudo haber dicho, bueno, voy a morir por los pecados de la humanidad, murió. Pero ¿cómo sabemos que a Cristo, que Dios estuvo de acuerdo? ¿Cómo sabemos de que Dios dijo, ok, está bien, recibo este sacrificio y entonces los pecadores que estén bajo este sacrificio, pues entonces ya no tendrán culpa? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Nosotros lo sabemos a través de la resurrección. Como Dios le resucitó de entre los muertos, eso quiere decir que el sacrificio expiatorio que Él dio fue agradable a Dios. Esa es una de las afirmaciones que nosotros como creyentes tenemos en cuanto al sacrificio de Jesucristo, que fue grato a Dios, fue acepto a Dios, y Dios dijo, estoy de acuerdo con esto, y esto satisface la necesidad de la justicia. ¿Ok? Entonces a eso es a lo que Pablo está refiriéndose aquí. Dice que si Él no resucitó, bueno, la fe no tiene sentido. Y entonces, por consecuencia, nuestros pecados todavía no han sido perdonados. Estamos todavía nosotros en nuestros pecados. ¿Y qué pasa con aquellos que ya murieron? ¿Recuerdas que aquí nos había dicho de que habían varios testigos de la muerte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y que algunos, dice el verso 6, algunos viven y otros ya duermen. Y no usa Pablo la palabra murieron, sino que están durmiendo, como están esperando a ser despertados, ¿no? Entonces Pablo aquí, con esta misma idea, verso 18, entonces dice, los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no durmieron,
Ellos ya se extinguieron, ya no hay nada de ellos. Perecieron en totalidad, ¿no? Entonces, pobres, porque murieron engañados, murieron creyendo que iba a haber una eternidad, murieron creyendo que iban a estar con el Señor, y no, ellos ya perecieron. Todas las consecuencias que Pablo presenta. Si en esta vida, y entonces dice para los que estamos vivos, ¿no? En este caso ellos. Si esperamos en Cristo en esta vida, y si Cristo no resucitó, bueno, entonces somos los más dignos de conmiseración. Si nuestra única esperanza, dice Pablo, es el Cristo resucitado, pero en realidad no resucitó, bueno, somos los más dignos de conmiseración. Entre toda la humanidad somos los más miserables. Tenemos una esperanza vana, tenemos una fe vana, somos testigos vanos. Nuestros muertos ya perecieron, ellos ya no tienen nada que ver, ya no hay un futuro para ellos. Y si nosotros estamos vivos esperando en algo que no tiene fundamento, ni fuerza, ni sentido, oye, ¿qué vida la que llevamos? Es lo que está diciendo Pablo. Verso 20. Mas ahora, dice, pero espera, esto es si Cristo no hubiera resucitado. Y ahí dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Entonces Pablo dice, pero espera, eso es si no hubiera sucedido. Pero Cristo sí resucitó a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, ¿no? Y tú sabes que la primicia era lo primero. En la cosecha se daban las primicias, y esa era una garantía también de que las cosechas continuarían y de que la cosecha sería bendecida por Dios. Lo mismo pasaba con los primogénitos. Los primogénitos se entregaban a Dios, porque todo debe estar consagrado a Dios. Entonces los primogénitos se entregaban a Dios, y Dios puso una regla donde tuvieran que dar una especie de pago para que ellos pudieran llevarse a sus hijos otra vez a su casa, porque lo primero le pertenecía a Dios. ¿Qué es lo que estaba enseñando ahí Dios? Bueno, que todo debe ser consagrado a Dios, y todo es de Dios y todo le pertenece a Dios, ¿no? Entonces este era el asunto de las primicias allá en el Antiguo Testamento. La otra es de que, por ejemplo, cuando la persona entregaba los primeros frutos de su cosecha, los llevaba al templo entregándoselos a Dios, eso afirmaba o le garantizaba, por decirlo así, a la persona que tenía sus siembras, de que iba a haber una cosecha que seguiría, y también afirmaba de que esa cosecha iba a ser bendición de Dios, estaba bajo la bendición de Dios. Bueno, esto es lo que Pablo está ayudándonos a entender aquí en cuanto a Jesucristo como el primero en resucitar. Él es como las primicias. Eso quiere decir de que hay otros que van a resucitar. Esta es la garantía de que hay otros que van a resucitar. Aquí es donde está apuntando a nosotros como iglesia, ¿no? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ok? Y ya no está hablando en plural, está hablando no de la resurrección de Jesucristo muerto, sino la resurrección de los muertos. Está hablando de nuestra resurrección. Nuestra resurrección está basada también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no resucitó, nosotros ya no vamos a resucitar, decía Él. Entonces los muertos, los que durmieron en Cristo, pues, perecieron. Todo el que duerma en Cristo perece si Cristo no resucitó. Pero como sí resucitó, dice, y por él, así como por Adán, entró la muerte a todos los hombres. Todo ser humano muere por culpa de Adán. Pero también todo ser humano tiene la oportunidad de vivir por Jesucristo. ¿Okay? Verso 22. Porque así como Adán todos mueren, ahí está, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Okay? Pero cada uno en su debido orden. Entonces de ahí viene Pablo y nos da una especie de orden, una estructura en cuanto al proceso venidero, ¿no? Arrancando desde el Señor Jesucristo. Todo en su debido orden, hablando de ser vivificados. Ok, Cristo las primicias, o sea, Cristo fue lo primero en la resurrección. Después los que son de Cristo en su venida, estos son los otros. Y luego el fin. Y ahí nos presenta estos tres puntos Pablo, ¿no? Jesucristo, la primera resurrección, primicias.
Y entonces después vienen todos los que son de Cristo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos serán resucitados, dice Pablo. Y luego viene el fin. Obvio, nos está dando como los puntos grandes, claves entre toda la historia, dependiendo cuál sea tu interpretación de las cosas por venir, lo que se conoce como la escatología, dependiendo si tú eres premileniarista, si tú eres postmileniarista, si tú eres amileniarista, eres premileniarista histórico, qué sé yo. Cuánto nombre hay para todas las ideas y las interpretaciones que hay. Pero Pablo aquí nos habla de puntos claves, ¿no? Donde todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que Cristo resucitó. Todos estamos de acuerdo de que hay un fin. Todos estamos de acuerdo en que los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, seremos resucitados, ¿no? Y entonces Pablo dice acá en el verso 24, cuando llegue el fin. ¿Cuándo va a ser que va a llegar el fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Okay? Ese va a ser el momento del fin. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿no? Y entonces acá nos da otros pequeños detalles. ¿Cuándo le va a entregar el reino total al Padre? Bueno, él tiene que suprimir el dominio, tiene que suprimir la autoridad y las potencias. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que él reine. Entonces aquí nos está dando otros detalles también el escritor, que es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el verso 26, y el postrer enemigo sea destruido, que es la muerte. Entonces también llegará el momento en que ya no exista más muerte. Todo esto es lo que el Señor va a hacer. Suprimir el dominio, la autoridad, la potencia. Va a reinar poniendo a los enemigos bajo sus pies, destruyendo también así a la muerte y entregándole todo ese reino al Dios y Padre. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, Dios mismo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, todo en todos, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo, todo está sujeto, dice aquí, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, o sea, todo está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, no todo. Hay alguien que le dio el dominio, y ese alguien que le dio el dominio, pues no está bajo sus pies. Está hablando de Dios Padre, ¿no? Pero el Hijo le entregará todo al Señor y él mismo se entregará a él. Dice, se sujeta, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que solamente Dios sea glorificado en todo. ¿Qué es lo que busca Cristo? La gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea el primero, que Dios sea exaltado, que Dios sea el todo. Cristo busca que Dios sea exaltado por encima de todo y en todo y por todos. Cristo nos invita, mis hermanos, a exaltar a Dios Padre. El sacrificio de Cristo vino a perdonar nuestros pecados para que nosotros le lleváramos gloria al Padre. Nos dieron al Espíritu Santo que habita en nosotros para que nos dirija a Jesucristo, porque Jesucristo nos lleva a darle gloria al Padre. Dios debe ser todo en todos, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Si esto no es así, dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Cómo así que se bautizan por los muertos? Bueno, si Cristo murió y no resucitó, y de ahí nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si el Hijo no resucitó, entonces nos estamos bautizando por un muerto. Entonces Pablo dice,
¿Qué harán esos que se bautizan? O sea, nosotros, los que nos estamos bautizando por alguien que murió y no resucitó. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué nos bautizamos por Cristo si Él ya murió? Y entonces hace la pregunta, la gente sigue bautizándose en el nombre de Jesús. Y si Él no resucitó, entonces ¿qué están haciendo? ¿Una locura? Deja eso de locura. Mira esta otra locura, dice Pablo. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, Pablo está diciendo, nosotros estamos corriendo un peligro constante. Nuestras vidas tienen, nuestras cabezas tienen un precio, dice Pablo. La gente, hay judaizantes que le están persiguiendo, hay autoridades que quieren quitarle la vida a estos testigos de la fe. Y dice, nosotros estamos peligrando a toda hora. ¿Para qué lo hacemos si esta vida en realidad no tiene ningún sentido y no hay vida después de esta vida? Cristo no resucitó, no hay resurrección de los muertos, no hay vida eterna. ¿Para qué nosotros peligramos? No tiene sentido, ¿verdad? Lo que Pablo dice. No tiene sentido ni que los vivos estemos peligrando, ni que los vivos nos estemos bautizando en el nombre de Cristo, ya que Él no resucitó, está muerto. Dice el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, yo estoy a la muerte, olvídate. Peligro constante. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿De qué me sirve haber pasado esos peligros? Dice Pablo. ¿Qué sentido hay de que hubiera pasado esos peligros? Si los muertos no resucitan, fue por gusto. Entonces dice, y si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pues démosle rienda suelta a la vida, ya que solamente esta vida tenemos. Dice, no erréis, no cometas ese error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con las conversaciones donde te relacionas. Ten cuidado porque hay cosas buenas en ti que las malas conversaciones pueden venir a destruir. Y Pablo lo está hablando en el contexto. Esto se aplica para nuestra vida en cualquier momento, ¿no? Pero Pablo lo está aplicando a la verdad de la resurrección. ¿Qué tal si te apartas de la fe por estas malas conversaciones? Al contrario, dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esto es bien interesante porque Pablo con amor le dice a la iglesia, hay verdades fundamentales que todo creyente debe creer. Pero hay engañadores que no conocen a Dios y que traen otras ideas. Y estas otras ideas pueden impactar de tal manera a aquellos hermanos que van caminando bien en la fe, que pudieran apartarse de su fe. Así que es mejor que velemos, que estemos alertas, que estemos despiertos y que no pequemos. ¿Por qué? Pablo dice, esto es pecado. No creer en estas cosas es pecado. ¿Por qué? Porque hay algunos que no conocen a Dios. Mira, no dejes que te instruya el que no conoce a Dios. ¿Cómo te va a instruir en la verdad si no conoce al Señor? Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, verso 34, hasta ahí es donde íbamos a dejar. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muy bien, ya llevamos 44 minutos. Se nos ha ido el tiempo bien rápido, ¿no? Entonces Pablo aquí nos da estas afirmaciones. Nos dice, Cristo resucitó y nuestra fe está basada en esa resurrección. Si tú y yo no creemos en este Cristo resucitado, entonces nosotros estamos en peligro, dice Pablo, o estamos actuando como tontos, confiando en algo que no sucedió. Así que
Muy interesante el estudio que tuvimos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Hay unas preguntas que tengo para ti. Vamos a quitar la Biblia y vamos a poner las preguntas aquí. Preguntas de meditación o reflexión después de este estudio, con la intención de que tú puedas responderlas solo o sola, o si estás con alguien, de pronto respóndanse las preguntas ahí para poder le dar más, llevar un poco de mayor riqueza al estudio y a la meditación, ¿no? La primera pregunta es: Pablo enfatiza la importancia de la resurrección de Cristo como una base fundamental de la fe cristiana. Entonces, ya que eso lo creemos, ¿cómo influye esta verdad en nuestra relación con Dios y en nuestra búsqueda de la santidad? ¿De qué manera la resurrección cambia nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte? ¿Cambia la perspectiva que tienes de la vida y la muerte esta verdad o no? ¿Cómo influye esta verdad en la relación que tienes con Dios? ¿Y cómo influye en la búsqueda de la santidad? Otras preguntas. ¿Cómo debería impactar nuestra esperanza en la vida futura en la forma en que abordamos nuestras relaciones, nuestras responsabilidades y nuestro propósito en esta vida? Estamos hablando de la resurrección, ¿cómo debería impactar nuestra esperanza en la vida futura? ¿No? ¿Tienes esperanza para la vida futura? Sí. ¿Cómo eso debe impactar tus relaciones, tus responsabilidades y tu propósito en la vida? ¿De qué manera la reflexión sobre la resurrección nos llama a vivir de manera santificada y con un enfoque eterno? ¿De qué manera la reflexión sobre la resurrección nos llama a vivir de una manera santificada y con un enfoque eterno? Amén. Y esas eran las preguntas para hoy. Así que espero que el Señor haya hablado de tu vida, que haya puesto un reto. Espero que tengas también la fuerza y el deseo de, en obediencia, caminar, y que podamos así continuar creciendo en el conocimiento de esta verdad. Así que déjanos tus comentarios. Acá nos gustaría saber de ti, de dónde nos estás escuchando también. Y bueno, espero que el Señor te bendiga, te guarde, y cierra tus ojos. Nos despediremos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu palabra, por la resurrección, por la afirmación de Pablo que nos recuerda de que tú resucitaste de los muertos, de que hubieron más que suficientes testigos oculares para confirmar este acto verdadero, más aún la entrega de aquellos apóstoles y discípulos arriesgando sus vidas, afirmando así también la realidad de tu resurrección. Y eso afirma que nosotros también tendremos una resurrección. Gracias, porque todo esto es obra tuya. Y ayúdanos, Señor, a tener el mismo deseo y corazón de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la gloria del Padre. Siempre buscar la gloria del Padre. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que están viendo este video, escuchándolo, y que estas verdades queden afirmadas, claras, tatuadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos ayuden a vivir esta vida tomando en cuenta estos aspectos que aprendimos hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, y nos estaremos viendo pronto. Recuerda, miércoles a las 7, viernes a las 7 y domingos a las 2 de la tarde. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.